Sara encuentra a su hija adoptiva viviendo en un sedán destartalado, embarazada a los 19 años, durmiendo bajo abrigos en un terreno abandonado. Cuando Clara la ve a través del cristal empañado, el alivio parpadea, luego el terror endurece su rostro y exclama que nunca fueron su verdadera familia, la misma frase que Amelia había usado en una videollamada 3 días antes, mientras acusaba a Clara de robar de la fábrica textil familiar. Sara, que estaba en una terraza soleada en la Toscana, con el café frío junto a los olivares y una campana constante en el valle, sintió que la palabra robar resonaba en ella como metal, pero algo no cuadraba. Si la chica había tomado dinero, ¿por qué vivía en un coche, llorando, temblando, aterrada? El recuerdo cortó como cuchilla. Años atrás, una habitación de hospital, desinfectante y dulzura, Sara prometiendo a su amiga moribunda Ellen criar a Clara, de 10 años, como suya, la niña cuidadosa con cuadernos etiquetados, la gratitud silenciosa, la manera en que pedía permiso antes de tomar algo. Ahora Amelia afirmaba que había transferencias bancarias y facturas falsas que Jason, el confiable CFO y protegido, había descubierto, y la junta había despedido a Clara, quien luego vació su lugar y desapareció. Sin confiar en nadie, Sara contrató a un investigador discreto y reservó un vuelo con una tarjeta personal que Amelia no podía ver. Aterrizó, condujo directamente al punto que el investigador le envió, un parque industrial muerto de asfalto agrietado y cercas oxidadas, bajo un árbol forzado, el coche de Clara. En la ventana, Clara le rogó que se fuera. Cuando Sara no lo hizo, la chica lanzó la frase de nuevo, como si tuviera que tragársela y escupirla: nunca tu verdadera familia. Sara dio un paso atrás, vio el temblor, la sudadera demasiado grande, el vientre inconfundible, el cristal empañado, y pensó: una ladrona huye con dinero, no hacia un estacionamiento helado en noviembre. Volvió a la finca, recibió la mirada tensa y cansada de Amelia y el apretón de manos firme de Jason, bebió café débil, soportó cenas educadas, escuchó hablar de traición, y buscó en silencio la habitación intacta de Clara, libros de finanzas, abrigo de invierno aún en el perchero, y una guía de dibujo desgastada llena de bocetos tiernos, cuna, botitas, móviles, pruebas de un futuro planeado, no de una fuga. Esa noche contactó a Víctor, un contable forense curtido. Días después él le envió un informe que le hizo temblar las manos: 2 años de malversación sistemática de alrededor de 800.000, canalizados mediante empresas fantasma y facturas falsas, transferencias a cuentas offshore, una propiedad en Costa Rica a nombre de una empresa vinculada a Jason, y documentos fabricados en la estación de Clara pero creados desde el ordenador de Jason. Incluso había 2 billetes de ida a San José en diciembre. Sara pidió luego al investigador indagar sobre Rebecca, una ejecutiva junior. Fotografías y registros mostraron rápidamente una relación de 18 meses con Jason, vestíbulos de hotel, cenas en otras ciudades, cargos de fin de semana. Sara imprimió todo, esperó a que Jason saliera a ver proveedores, y puso la carpeta en las manos de Amelia: primero el romance, luego el robo, luego el engaño. Amelia leyó, se puso pálida, luego sollozó, de esos que vacían por dentro, confesando que había querido creer que Clara era culpable porque los celos habían crecido durante años, porque se había sentido secundaria ante la chica a quien Sara dedicaba más tiempo después de que la fábrica prosperó. Condujeron hasta el lote. Amelia se disculpó en la ventana de Clara, la voz quebrada, la palma en el vidrio, admitiendo crueldad, envidia y haber creído mentiras. El pestillo se liberó, las puertas se abrieron y las hermanas se abrazaron, ambas llorando. Clara susurró que Jason la había amenazado con prisión y con perder a su bebé si hablaba, así que huyó. Sara la trasladó a un hotel seguro bajo su propio nombre y llamó a Martín, el abogado de la familia. A la mañana siguiente Martín leyó el expediente, asintió por su solidez, contactó a los detectives y programó una reunión para atraer a Jason bajo el pretexto de preocupaciones financieras sobre las que Sara quería su consejo. Los oficiales estaban cerca, grabadoras listas, y Clara dio una declaración completa y firme: facturas irregulares vistas primero por Jason de buena fe, el anuncio del embarazo a Amelia, el giro inmediato a acusaciones, las pruebas falsificadas, los mensajes amenazando con arruinarla si hablaba. Había guardado cada texto. A las 6, en la sala de juntas, Jason llegó confiado hasta que vio a Clara sentada entre Sara y Amelia. Intentó el viejo guión: ella robó, pero la voz de Amelia, ahora Clara, dijo que él lo hizo.
los detectives entraron, las pruebas se derramaron sobre la mesa, la ruta en las Caimán, las empresas fantasma, la escritura en Costa Rica, los vuelos, las marcas de tiempo de su ordenador, los mensajes amenazantes, y su rostro pasó del encanto al acorralamiento. Intentó tocar a Amelia, murmuró sobre un futuro, para nosotros, y ella retrocedió diciendo que no había, nosotros, que había usado sus celos para dividir a su familia. Las esposas sonaron, le leyeron sus derechos, el pasillo tragó sus protestas. Las tres mujeres permanecieron tomadas de la mano en la sala donde la empresa había nacido, la luz tornándose púrpura más allá de las ventanas. Regresaron juntas a casa, Clara a su antigua habitación donde aún colgaba el abrigo y esperaban los bocetos. Las semanas se desenrollaron en un ritmo suave, desayunos juntas, visitas al médico, tardes tranquilas, terapia para Amelia que suavizó aristas, disculpas dichas y escuchadas. En marzo, al amanecer, nació el bebé. Lo llamaron Paul, por el difunto esposo de Sarah que una vez llamó a Jason, el hijo que nunca tuve, y el dolor se volteó en un niño radiante que pertenecía a todas. Pasaron los años, la fábrica creció bajo manos firmes. Amelia dirigió una fundación para mujeres en crisis, transformando el remordimiento en ayuda. Clara manejó operaciones con mirada clara y aprendió de su hermana el arte del consejo. Sarah, de 75 y aún lúcida, las observó presentar juntas mientras el pequeño Paul dibujaba en una esquina, su alegría tan sonora como una campana cuando su tía lo alzaba. En el escritorio de Sarah había una foto, Paul, Ellen, la joven Clara, que le recordaba que el legado no se mide en papeles ni sangre, sino en amor elegido, promesas cumplidas y perdón probado. A través del cristal, Clara saludó. Sarah devolvió el gesto. Pronto la empresa sería suya, y ella sería asesora y abuela, y soltaría las riendas. La historia, ahora suya solo en tercera persona, se asentó con una verdad serena: alguien había mentido, ellas descubrieron quién, y aún así se eligieron. Meses después del arresto, vio llegar las consecuencias con ritmo medido. Los auditores rastrearon cada hilo, el fiscal presentó cargos, Rebecca aceptó un acuerdo y testificó, y Jason, ya sin brillo, se sentó bajo luces fluorescentes mientras los números contaban una historia que su voz no podía pulir. Siguieron órdenes de restitución, bienes congelados, la escritura de Costa Rica anulada, y la empresa emitió una declaración limpiando el nombre de Clara mientras Sarah permanecía a su lado. Frente a las cámaras, mentón alto, voz firme, diciendo que la familia significa creer en la verdad incluso cuando duele. Amelia se disculpó en la reunión anual, sin adorno sino con detalle, asumiendo sus celos y prometiendo reparación. Luego implementó los controles diseñados por Víctor, aprobaciones dobles, verificación de proveedores, auditorías rotativas, transformando el fracaso en salvaguardas para que ninguna joven fuera acorralada como Clara. En casa, la sanación tenía textura, biberones nocturnos, informes con notas a lápiz, apuntes de terapia bajo imanes en el refrigerador y un nuevo hábito de nombrar sentimientos antes de que se endurecieran en silencio. En primavera, llevaron a Paula al parque que Ellen amaba y plantaron un pequeño árbol con una placa que decía, prometido y cumplido, y cuando el viento lo movió, Sarah sintió que algo en su pecho se aflojaba. Hubo tropiezos, Clara se estremecía ante golpes inesperados, Amelia se congelaba cuando una hoja de cálculo no cuadraba, pero aprendieron a detenerse, respirar y volver a intentar, y cada vez la pausa fue más corta. Sarah vendió la villa en la Toscana para financiar el primer proyecto de vivienda de la fundación y envió las llaves con una nota: gracias por la vista, encontramos una mejor en casa. Luego se mudó a un apartamento luminoso sobre la fábrica donde el vapor matutino flotaba como cinta y podía oír el zumbido de los telares que antes alimentaron sus sueños. Un domingo tranquilo, Clara abrió una caja del archivo del hospital, la última carta de Ellen, quebradiza en el pliegue, y leyó la letra ordenada de su madre bendiciendo el futuro que Sarah había construido, y el duelo se volvió testigo. Para otoño, Paul comenzó el preescolar, entró con una mochila demasiado grande y un dibujo de 3 manos sosteniendo una más pequeña, y la maestra sonrió al leer el pie que él dictó: mi familia se queda. El día que el juez leyó la sentencia, Sarah no sintió victoria, solo conclusión, así que esa noche horneó el simple pastel de limón que Paul adoraba, puso 3 platos en la mesa y dio gracias por los comienzos que llegan disfrazados de finales. Más tarde, en una sala con olor a marcador y café, Clara presentó un plan quinquenal mientras Amelia delineaba el segundo refugio de la fundación,
y cuando la junta votó a favor, Sara firmó como asesora, pasó la pluma y dijo, tu turno, y lo fue, porque la promesa hecha en un hospital, puesta a prueba en un terreno abandonado y demostrada bajo luces brillantes se había convertido en la fuerza silenciosa de sus días, se eligieron una y otra vez, y esa elección lo transformó todo. Los años se plegaron hacia adelante como páginas suaves, y Sara vio las estaciones moverse en el nuevo ritmo de su familia, el verano trayendo el olor de los campos de algodón y la risa de un niño que corría por los mismos pasillos donde antes susurraban secretos. Paul creció curioso, haciendo preguntas sobre todo, sus pequeñas manos tirando de retazos de tela como si pudiera entender historias a través del tacto. Clara equilibró maternidad y liderazgo con gracia tranquila, las hojas de cálculo se dieron a los cuentos antes de dormir, las reuniones a las nanas, y cada noche se quedaba junto a la cama de Paul, observando su respiración constante como si custodiara la paz misma. Amelia visitaba a menudo, su energía volcada en la fundación, hogares para mujeres reconstruyéndose, becas para madres solteras, prácticas en la fábrica, cada proyecto una nota de penitencia convertida en propósito. A veces Sara la encontraba sentada en el porche, archivos a su lado, ojos húmedos pero sonrientes. Es extraño, dijo una vez Amelia, como ayudarlas me ayuda a recordar quién quería ser. Sara le apretó la mano y respondió, así suena la sanación. La fábrica prosperó bajo el liderazgo conjunto de las hermanas, telas de origen ético, asociaciones con artesanos locales, beneficios reinvertidos en la comunidad, y los periodistas empezaron a llamarlo una historia de resiliencia tejida en hilo. Sara siguió siendo su constante, su oficina un refugio lleno de fotos enmarcadas y olor a café, revisaba informes con un lápiz rojo, aún precisa, aún guiando sin imponer. Una tarde llegó una visitante, Rebecca, más delgada, el remordimiento escrito en su rostro, pidiendo perdón no con palabras sino con acciones. Ofreció testimonio para mujeres a las que Jason había coaccionado económicamente, donó lo que quedaba de su parte a la fundación y se marchó en silencio. Clara no habló por un largo rato, luego simplemente dijo, ella también estaba perdida, y en ese instante Sara comprendió lo que el perdón realmente significaba, ni olvidar ni justificar, sino liberar. Las fiestas de ese año se sintieron más cálidas, la mesa se llenó de risas, juguetes entre hojas de cálculo y biberones, y por primera vez desde la muerte de Paul padre, Sara sintió que la casa respiraba de nuevo. En Nochevieja, los fuegos artificiales brillaron tras las ventanas altas, Amelia brindó, por los comienzos que no se anuncian, Clara sonrió y Paul aplaudió sus pequeñas manos mientras los colores estallaban sobre la fábrica. Sara pensó en Ellen, en las promesas susurradas bajo la luz del hospital, y supo que esa alegría sencilla y sin pulir, era el legado que todas habían estado construyendo. En ese instante, rodeada por la familia que luchó por recomponer, entendió que algunas historias no terminan, continúan en silencio, en cada perdón dado, cada verdad mantenida y cada amor elegido de nuevo. Cuando pasó otra década, la historia de la fábrica Michei se volvió algo más grande que un negocio, era un símbolo tejido en la identidad del pueblo. Visitantes llegaban para recorrer los talleres, para escuchar cómo 3 mujeres reconstruyeron lo que la codicia intentó destruir, y Sara, ya mayor, con el cabello plateado suave sobre los hombros, los recibía con orgullo sereno, guiándolos por salas que aún zumbaban con máquinas pero también con corazón. Clara, ahora en sus 30, dirigía operaciones con confianza tranquila, orientando a jóvenes empleados y enseñándoles cómo los números cuentan historias de confianza. Amelia, renombrada como directora de la fundación, construía redes en varios estados, ofreciendo a las mujeres caminos fuera del miedo y hacia la dignidad, y Paul, de 10 años, solía esperar después de la escuela en la oficina de Sara, dibujando diseños para telas del futuro, líneas de crayón torcidas pero brillantes. En el aniversario de la renovación de la empresa, organizaron una pequeña reunión en el patio bajo luces colgantes. La música flotaba, la risa se elevaba y Sara habló brevemente, su voz firme pero cálida. Construimos esto a partir de hilos de dolor y los convertimos en fortaleza. La gente aplaudió, algunos lloraron, y sintió a Ellen en algún lugar del aplauso. Más tarde, después de que los invitados se marcharon, las 3 se sentaron junto a la vieja fuente, su piedra agrietada pero aún conteniendo agua, y compartieron un silencio que las palabras no podían llenar. ¿Piensas en él a veces?
Preguntó Clara en voz baja, refiriéndose a Jason. A veces, admitió Amelia, pero ya no con odio. Solo, con distancia. Sara asintió. Ahí sabes que has sanado, dijo. Cuando recordar ya no duele. Siguió un silencio suave y profundo. Las estrellas brillaban y Paul dormía en el regazo de Clara, su cabeza descansando donde antes vivía el miedo de su madre. Al año siguiente, Sara finalmente se retiró por completo, entregando cada firma, cada título, cada llave. En su último día, caminó sola por la fábrica, tocó el acero frío de las máquinas y susurró un agradecimiento a los ecos de la risa de su esposo, al último deseo de Ellen, a las hijas que hicieron real la promesa. Al salir, el sol de la mañana iluminó los campos de algodón, convirtiendo cada flor en un destello dorado. Sonrió, sabiendo que la historia seguiría girando sin su mano al timón. Porque ya no era solo suya, era de ellas, y a través de ellas, nunca se desharía. Los años avanzaron suavemente, y la fábrica que una vez resonó con dolor ahora latía con legado. Los pasos de Sara se hicieron más lentos, su cabello se volvió seda blanca, pero sus ojos nunca perdieron el brillo. Vivía ahora en una cabaña cerca de la colina que daba vista a la fábrica, donde aún podía oír el zumbido de los telares en el viento. Cada mañana preparaba café en su taza favorita astillada, la misma de la Toscana, y observaba el coche de Amelia llegar primero, siempre puntual, siempre liderando con propósito. Clara llegó una hora después con Paul, ahora de 15 años, alto y de ojos amables, llevando su cuaderno de bocetos a todas partes. Había heredado la paciencia de su abuelo, la curiosidad de su madre y el corazón de su abuela. Sara a menudo lo encontraba en el taller dibujando patrones de tela inspirados en estrellas, diciendo que quería diseñar algo que se sienta como pertenecer. Ella sonreía siempre, porque él ya pertenecía. El pueblo había cambiado también, la fundación construyó refugios, guarderías y un programa que enseñaba a las mujeres oficios de tejido y finanzas, independencia real hilada a partir de la generosidad. Llegaron reporteros para escribir artículos titulados Hilos de Perdón y la familia que se eligió, y aunque Sara evitaba las entrevistas, una vez le dijo a una joven periodista, el amor no es perfecto, pero se puede reparar. Clara y Amelia aprendieron a liderar no como hermanas divididas por la envidia, sino como mujeres unidas por el propósito, su risa ahora constante en salas de juntas que antes estaban llenas de tensión. En tardes tranquilas, se reunían a cenar en la cabaña de Sara, la luz de las velas reflejándose en rostros familiares. Clara cocinaba, Amelia servía vino, Paul las bromeaba a ambas hasta que la risa rodaba por la pequeña cocina. Cuando Sara hablaba, su voz temblaba pero sus palabras seguían claras, Ellen estaría orgullosa. Y Paul padre también. Han convertido el dolor en algo hermoso. Más tarde, cuando los platos estaban hechos y la noche se ablandaba, Sara se sentaba junto a la ventana y miraba la luna reflejarse en los campos de algodón, susurrando su gratitud nocturna, que las promesas cumplidas se habían vuelto futuros reconstruidos. El zumbido de la fábrica, la risa de su familia y el susurro del viento en los árboles le decían lo mismo, que la historia que empezó en duelo había crecido en gracia. Y aunque sentía que el tiempo se afinaba a su alrededor, sabía que podía irse cualquier día sin miedo, porque lo que más importaba ya estaba plantado en lo profundo de sus corazones, floreciendo más fuerte que nunca. El otoño volvió con su luz ámbar derramándose sobre los campos de algodón, y Sara, ya bien entrada en sus 80, sintió el tiempo plegarse a su alrededor como un edredón gastado, cada hilo conteniendo memoria, cada pieza un momento vivido 2 veces, una en dolor, otra en paz. La fábrica prosperaba bajo el cuidado de sus hijas, su nueva ala llamada Casa Ellen, por la mujer que confió a Sara una promesa que las cambió a todas. Clara había asumido el liderazgo total como directora ejecutiva. Su autoridad serena, firme y amable, su risa resonando por pasillos que antes estaban tomados por el silencio, mientras la fundación de Amelia se extendía más allá del pueblo, ayudando a mujeres a iniciar negocios propios, enseñándoles que la dignidad podía reconstruirse desde las cenizas. Paul, ahora de 17, dividía su tiempo entre la escuela secundaria y aprendizajes de diseño, bocetando patrones inspirados en los viejos engranajes del molino y en las historias de su abuela, diciendo a
Menudo que quería crear telas, que se sientan como memoria que puedes tocar, y a Sara le parecía lo más poético que había oído. La familia se reunía cada domingo en su cabaña, que olía a romero y libros viejos, la mesa siempre puesta con platos desparejados y un jarrón de flores frescas que Clara traía del mercado. Hablaban de su semana, los planes de viaje de Amelia, el nuevo proyecto de Clara, los bocetos de Paul para un concurso de becas, y aunque las conversaciones eran ordinarias, para Sara eran sagradas, prueba viva de que el amor, cuando se repara, puede durar más que todo. Una noche, mientras la lluvia susurraba contra las ventanas, Sara sacó una carta antigua, la que Ellen había escrito antes de morir, bordes gastados, tinta desvaída, y la leyó en voz alta por primera vez. Su voz vaciló pero no se quebró. Si están leyendo esto, significa que Sara cumplió su promesa. Díganle que yo lo sabía. Díganle que la familia no es en la que naces, sino por la que te quedas. Cuando terminó, el silencio llenó la sala como una oración. Clara le tomó la mano, Amelia se secó los ojos y Paul susurró, tenía razón. Sara sonrió, con el corazón hinchado de gratitud tranquila de que cada dolor se hubiera vuelto propósito, cada traición perdón, cada final su eco en un nuevo comienzo. La primavera siguiente, la fábrica celebró su centenario, el patio vivo con música y faroles, banderas ondeando con las palabras hilos de esperanza, tejidos por manos que se quedaron. Sara se sentó en primera fila junto a Paul, viendo a sus hijas subir al escenario, Amelia con un vestido azul suave, Clara de lino blanco, hablando a la multitud sobre reconstrucción, resiliencia y cómo la verdad las había liberado. Los aplausos tronaron, las luces centellearon y el corazón de Sara se sintió lleno hasta reventar. Esa noche, ya en su cabaña, se movió más despacio que antes, el aire fresco pero amable. Su vieja foto, la de Ellen, Paul padre y la joven Clara, aún en la repisa, tocó el marco, susurrando, lo logramos. Antes de sentarse junto a la ventana donde la luz de la luna le acariciaba las manos como seda, pensó en la niña a la que encontró en aquel estacionamiento hacía tantos años, tiritando bajo abrigos, aterrada de ser vista, y en cómo esa misma chica ahora se alzaba en un escenario, amada, fuerte, radiante. Pensó en los celos de Amelia convertidos en gracia, en el hombre que las traicionó y cómo su ausencia abrió espacio para algo más verdadero. Pensó en su propio viaje, del duelo a la tutela, a la calma silenciosa, y en cómo las promesas, cuando se cumplen con amor, pueden remodelar generaciones. Afuera, el algodón se mecían bajo la luna, blanco como el perdón, suave como el aliento. Paul entró en silencio, con una manta en las manos, se la puso sobre los hombros y dijo, abuela, te ves cansada, y ella sonrió, respondiendo, solo llena, cariño. Solo llena. Él besó su frente y se fue a dormir, dejándola en el sosiego de la noche. Se quedó allí mucho rato, escuchando el zumbido lejano de los telares y el viento en los árboles, su corazón constante, su alma sin miedo. Cuando llegó el amanecer, la luz se derramó por la ventana, tocando su rostro como una bendición, y cuando Clara y Amelia llegaron esa mañana, con pan fresco y flores, la encontraron sentada en paz junto a la ventana, la manta aún sobre sus hombros, su taza favorita al lado, vacía, su expresión serena como si hubiera derivado a un sueño para el que ya estaba lista. Las hermanas lloraron quedo pero también sonrieron, porque sabían que se había ido rodeada de todo lo que amaba, su promesa cumplida, su familia entera, su historia completa. Esa tarde, la fábrica guardó un minuto de silencio en su honor y luego volvió a arrancar, su ritmo constante llevando su memoria adelante. Años después, la gente seguiría diciendo su nombre con calidez, diciendo que les enseñó que perdonar no es olvidar, sino tejer la ruptura en belleza, que el amor, cuando se elige, puede resistir la pérdida. Y bajo la fotografía de Sara, ahora enmarcada en el vestíbulo de la fábrica, colgaban sus palabras grabadas en latón: la familia no nace, se construye, hilo a hilo, promesa a promesa, hasta que no puede deshacerse. Las décadas siguieron ondulando y el mundo alrededor de la fábrica Michei cambió de nuevo, las máquinas se modernizaron, las ciudades se expandieron, pero el latido de la promesa de Sara nunca se desvaneció. La gente venía de pueblos lejanos para ver dónde comenzó el legado, para caminar por la galería que contaba su historia en fotos y cartas manuscritas, las vitrinas llenas con bocetos de las botitas de Clara, la primera página de auditoría de Víctor y una nota de la carta de Ellen bajo luz suave que decía ella cumplió su promesa. Clara, ya en sus 50, estaba al timón de la empresa, el cabello tocado de canas,
los ojos calmos como el río más allá de los campos. Amelia, mayor pero radiante, dirigía la fundación convertida en una red internacional, cientos de refugios nombrados por mujeres que hallaron nuevos comienzos. Juntas seguían reuniéndose cada semana, a menudo con Paul, ya un diseñador de telas sostenibles inspirado en el pasado, había creado su propia línea, Continuum. Cada colección contando historias de resiliencia tejidas en color y fibra. Las revistas lo llamaban el heredero de la esperanza, pero para sus madres y tías seguía siendo Paul, el chico que dibujaba estrellas en el suelo de la oficina de su abuela. Nunca olvidó las lecciones de Sara, humildad, perdón y verdad, y cuando hablaba en conferencias, siempre terminaba con sus palabras: la familia no es a quien encuentras primero, es con quien te quedas al final. El pueblo prosperó alrededor de la fábrica, abrieron tiendas, mejoraron escuelas, y cada festival terminaba bajo la misma bandera de tela blanca con hilo dorado que decía hilos que permanecen. A veces Clara visitaba la tumba de Sara, una lápida simple bajo el árbol junto a la cabaña, y hablaba como si aún la escuchara. Le contaba de los reportes trimestrales, de los nuevos proyectos de Amelia, de cómo Paul pensaba casarse con una mujer callada llamada Elise que recordaba a todos la bondad de Ellen. En esas tardes el viento parecía aquietarse, las ramas meciéndose como asentimientos. Cuando Paul se casó, celebraron la ceremonia en el patio donde Sara dio su bendición final, la misma fuente de piedra, restaurada pero intacta, rodeada de flores de algodón y risas. Amelia lo acompañó por el pasillo, Clara se situó junto a Elise, y cuando intercambiaron votos, todos dijeron que se sintió como un círculo cerrándose y abriéndose a la vez. Esa noche, bajo un cielo sembrado de estrellas, Paul alzó su copa y habló quedo, a mi abuela Sara, que nos enseñó que cumplir una promesa puede cambiar generaciones, y en ese momento pareció que el viento llevaba su risa entre las hojas, uniéndose invisible. Los años se deslizaron en más años y Paul y Elise tuvieron hijos, gemelas de ojos curiosos y sonrisas suaves. Crecieron corriendo por los mismos campos que su bisabuela miraba desde la ventana, persiguiendo mariposas entre hileras de algodón, aún sin saber del dolor y la gracia que habían pavimentado su alegría. Clara se retiró a los 70, dejando la fábrica por completo en manos de Paul, aunque todavía iba a oler la tela y tocar los telares, diciendo que podía oír a su madre y a Ellen susurrar en su zumbido. La salud de Amelia ralentizó sus viajes, pero su corazón siguió feroz. Cada nuevo refugio nombrado, cada vida reconstruida, se sentía como otra oración de perdón cumplida. Cuando murió, su memorial llenó otra vez el patio, y Paul habló como una vez habló Sara, con la voz firme pero suave. Construyó luz a partir del arrepentimiento, y la regaló sin reservas. Ya con los años todavía corriendo, la fábrica Miche se mantuvo como monumento y pulso vivo, sus muros vibrando con trabajo, risa y legado, la placa de la entrada pulida por incontables manos. Los escolares recorrían y escuchaban la historia de la mujer que encontró a su hija asustada en un coche y eligió la verdad sobre la ira, la mujer que convirtió la pérdida en amor y una fábrica en un hogar para segundas oportunidades. Y al caer la tarde cada día, la luz de las oficinas se derramaba por el patio como hilo dorado, suave, perdurable, infinito, llevando adelante la promesa intacta que lo inició todo, que la familia, una vez elegida, nunca más quedaría atrás. A medida que el tiempo avanzó hacia un siglo más amable, la fábrica ya no sonaba solo a trabajo, sonaba a música. El susurro rítmico de la tela al tejerse se mezclaba con la risa de los salones de formación cercanos, donde jóvenes aprendían no solo oficio sino compasión. Retratos de Sara, Clara y Amelia colgaban en el pasillo principal, sus miradas cuidando con amabilidad a cada nueva generación que entraba. Paul, ya mayor, el cabello rayado de plata como el de su abuela, estaba en el corazón de todo, rodeado de ingenieros y diseñadores de todo el mundo que habían venido a estudiar los métodos de sostenibilidad de Continuum. Pero sin importar cuán grande fuera la expansión, fábricas satélite, alianzas globales, ferias en ciudades cuyos nombres Sara nunca llegó a ver, conservó la misma pequeña oficina que ella usó, con su taza astillada junto a la ventana. Decía que le recordaba que la grandeza solo es real cuando permanece humilde. Cada aniversario de la fundación de la fábrica, la familia volvía a la vieja cabaña de la colina, ahora sitio patrimonial. Clara, aún aguda aunque más lenta, se sentaba en el porche envuelta en un chal, el viento jugueteándole el cabello mientras contaba historias a las hijas de Paul, relatos de valor y perdón,
de promesas que resistieron cuando el mundo no, y Liz preparábate dentro mientras voluntarios armaban canastas de comida para los refugios que ahora se extendían por continentes. Por las noches, las luces del valle brillaban como estrellas dispersas, y Clara decía en voz baja, tu abuela está en cada luz que ves, y las niñas escuchaban con los ojos abiertos, apretando sus manos. La fundación había inaugurado recientemente un nuevo centro en la capital llamado La Promesa de Sara, ofreciendo refugio y educación a miles de mujeres y niños, y durante su apertura, Clara dio un discurso que silenció el salón. Nuestra historia comenzó en un estacionamiento con miedo y terminó en un campo con esperanza. Cada puntada que ven aquí, cada viga, cada soplo de seguridad que ofrecemos, lleva su promesa adelante. Los aplausos tronaron, pero Clara, siempre modesta, sonrió hacia arriba como agradeciendo al cielo. Esa noche visitó el viejo roble donde descansa Sara, dejó una sola flor de algodón y susurró, la cumplimos, mamá, cada parte, y una brisa suave respondió, agitando las ramas como aplauso. Los años que siguieron trajeron cambios, robots junto a tejedores, el mundo inclinándose hacia patrones digitales, pero el corazón de la fábrica no perdió el alma. Las hijas de Paul, inspiradas por el mismo valor que edificó su legado, lanzaron un proyecto que mezclaba arte, memoria y patrimonio textil, creando telas que contaban historias mediante hilos digitales incrustados. Al tocarlas con luz, revelaban palabras como esperanza, verdad, perdón y hogar. El mundo se maravilló, pero para ellas era simplemente continuar lo que Sara empezó, convertir el amor en algo que pueda sostenerse. Clara partió en silencio una mañana de invierno, dormida, tal como Sara, envuelta en una manta bordada por Amelia años atrás, con una carta a su lado que decía solo, gracias por enseñarme a quedarme. Paul la encontró, la leyó en su memorial y la familia lloró unida, no por pérdida sino por gratitud. Mientras afuera caía la nieve, su brillo blanco parecía un cielo de algodón, suave e infinito. Años después, cuando Paul también envejeció, escribió un libro llamado Los hilos que permanecen, que narra a 3 generaciones de mujeres que se negaron a dejar que el amor se deshiciera. Se volvió una guía enseñada tanto en escuelas de negocios como en refugios, no sobre ganancia sino sobre perseverancia. Y mucho después de que todos se hubieran ido, la fábrica siguió en pie, monumento de calidez y resiliencia, donde el murmullo de los telares susurraba a través de los siglos que una promesa, sostenida por amor y fe, puede sobrevivir incluso al tiempo mismo. Otra generación creció bajo la larga sombra del viejo molino, y lo que empezó como el voto de una mujer se había convertido ya en un legado vivo llevado por miles. El pueblo que lo rodeaba se volvió un tapiz de culturas, artesanos y soñadores, todos atraídos por el ritmo de la creación que palpitaba en sus alas. Las paredes que alguna vez resonaron con miedo y lucha ahora cantaban con colaboración y esperanza. Las hijas de Paul, Lena y Grace, crecieron hasta ser mujeres jóvenes con la misma calma inquebrantable que alguna vez tuvo su abuela, y ambas se encontraron entrelazadas en la trama del propósito de su familia. Lena, la mayor, era la visionaria, veía arte en los algoritmos y usaba la tecnología para preservar los diseños tejidos a mano para las generaciones futuras. Grace, la más suave, gestionaba el lado humano de la empresa, programas educativos, bienestar y el pulso emocional que mantenía todo con vida. Juntas equilibraban el progreso con el alma, y cada proyecto llevaba inscritas en algún lugar oculto las palabras de su bisabuela, mantenemos nuestras promesas, cueste lo que cueste. La cabaña de la colina se había convertido en museo, abierto una vez por semana, sus habitaciones oliendo tenuemente a romero y café. Los visitantes caminaban en silencio sobre sus pisos de madera, deteniéndose junto a la ventana donde Sara exhaló su último aliento, la manta aún doblada en la silla, la taza astillada bajo vidrio. Había un libro de visitas junto a la puerta, lleno de miles de firmas de personas que habían venido a agradecerle una historia que les hizo creer de nuevo en la redención. Por las tardes, la familia seguía reuniéndose allí, no como dueños de un imperio sino como custodios de una promesa. El atardecer pintaba de oro las colinas y el aire zumbaba con cigarras mientras les contaban a los niños historias sobre la chica que una vez vivió en su coche y la madre que la encontró. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, sin comprender la profundidad del dolor detrás del relato pero sintiendo la fuerza de su final. Con los años, la fábrica se hizo más verde, alimentada por la luz del sol y el cuidado, exportando textiles que llevaban la marca de la compasión en cada hilo.
Cuando inversores extranjeros ofrecieron comprarla, Paul se negó diciendo, hay cosas que no se venden. Se heredan. Y así lo hizo, primero a Lena y Grace, que dirigieron con partes iguales de valentía y bondad, transformando la fábrica en un símbolo global de integridad. Bajo su liderazgo, lanzaron el Proyecto Olivo, una iniciativa de sostenibilidad nombrada por los olivares que su bisabuela contempló desde la Toscana, asegurando que cada fibra se cultivara, tejiera y comerciara con equidad. El día de la inauguración, Grace pronunció un discurso que enmudeció a la multitud: nuestra historia comenzó con el perdón. Así se ve el perdón cuando madura, construye, protege, da. Los aplausos tronaron en el patio y por un instante el aire centelleó, como si los espíritus de todos los que habían amado antes estuvieran allí: Sara, Ellen, Paul, Amelia, Clara, sonriendo en el viento. Esa noche, cuando terminó la celebración y las luces se atenuaron, Lena y Grace se sentaron en los escalones de la cabaña mirando el horizonte donde las luces del molino brillaban como luciérnagas. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotras?, preguntó Lena en voz baja. Grace asintió. Ya lo está. Prometió que nunca nos dejaría, ¿recuerdas? Y cuando el viento las rozó, cálido y familiar, llevando el tenue aroma de algodón y lluvia, ellas también lo sintieron, una presencia, silenciosa y constante, recordándoles que el amor, una vez elegido y guardado, no se desvanece, solo cambia de forma, tejiéndose en el tiempo hasta volverse parte de todo. Muchos años después, cuando incluso la historia se había vuelto leyenda, la fábrica Michei seguía en pie, no como un artefacto del pasado sino como un recordatorio vivo de todo lo que el amor puede reparar. Los tataranietos de Sara, Clara y Amelia caminaban por sus pasillos bañados de sol, sin saber que su risa repetía los mismos ritmos que un día surgieron del dolor. Lena y Grace, ya mayores, se sentaban juntas en la oficina que aún guardaba la taza astillada de Sara, intacta pero pulida con esmero. Afuera, el pueblo prosperaba, un mercado de color y canción donde mujeres locales vendían telas tejidas a mano estampadas con hilo dorado que decía promesa cumplida. La labor de la fundación se había globalizado, sus refugios cruzando fronteras y océanos, llevando el nombre La Casa de Sara a ciudades donde la esperanza había sido escasa. Documentales narraban la historia de la familia, las universidades enseñaban estudios de caso sobre su modelo de empresa ética y, aún así, en cada aniversario la familia se reunía no para recibir elogios sino para recordar. Bajo el gran roble junto a la vieja cabaña, depositaban flores de algodón y susurraban gracias. En el 150 aniversario de la empresa, la hija de Lena, Aria, alta, de ojos brillantes y sin miedo, se plantó en el escenario donde hablaron sus antepasados. Le contó a la multitud sobre promesas que sobrevivieron a quienes las hicieron, sobre una mujer que eligió la compasión en lugar de la ira en un estacionamiento décadas atrás, sobre un perdón que construyó generaciones. Sus palabras atravesaron el patio, las fábricas y el tiempo mismo. No estamos aquí por perfección, dijo. Estamos aquí porque alguien creyó que lo roto aún podía sostener. Al terminar, el público se puso en pie en silencio antes de que los aplausos llenaran el aire como un trueno suavizado por la lluvia. Esa noche, Aria caminó sola hasta la cabaña museo y abrió la puerta con reverencia. La luz de la luna bañó la habitación, reluciendo sobre viejas fotografías y cartas enmarcadas. Se detuvo en la ventana donde Sara se había sentado, contemplando los campos, y sintió esa misma quietud, esa misma paz. Lo cumplimos, susurró. Afuera, el viento se movió suavemente entre el algodón, llevando sus palabras por el valle. Y si alguien hubiera estado allí para escuchar de cerca, tal vez habría oído una respuesta, una voz tenue y familiar, cálida como la luz, contestando entre las hojas: lo sé. Otro amanecer tocó el valle y la fábrica Michei relució como si estuviera hecha de polvo de oro y no de piedra, firme contra el horizonte, más vieja que cualquier miembro vivo de la familia pero viva en espíritu. Aria había tomado su lugar como la siguiente guardiana, su nombre susurrado con admiración y respeto, llevaba los ojos de su tatarabuela y la misma firmeza al hablar sobre compasión en el liderazgo, diciendo a menudo a estudiantes y visitantes que una empresa sin corazón es solo una máquina. El mundo había cambiado mucho, robots zumbaban junto a artesanos, drones mapeaban cosechas de algodón,
algoritmos predecían tendencias, pero el alma del molino seguía igual. Aria comenzaba sus mañanas recorriendo el mismo camino que una vez tomó Sara, con la mano rozando los muros cubiertos de hiedra como si tocara el tiempo. El aire olía tenuemente a aceite, fibra y memoria. En su oficina, las paredes estaban alineadas con retratos de cada matriarca anterior, la sonrisa suave de Sara, la mirada clara de Clara, la firmeza resuelta de Amelia, la calidez de Elena y Grace. Debajo colgaba el boceto de Paul de estrellas convertidas en patrones de tela, enmarcado junto a la frase que se volvió credo familiar: la familia no nace, se construye, hilo a hilo. Cada generación había añadido su verso a esa historia, no con discurso sino con trabajo, perdón y resistencia. Aria acababa de inaugurar una nueva iniciativa llamada el Proyecto Promesa, conectando pequeñas cooperativas textiles dirigidas por mujeres en zonas de conflicto, enseñándoles oficio, finanzas y dignidad, el mismo fundamento de compasión que sembraron sus antepasados. En su lanzamiento, habló a la multitud con calma inquebrantable: venimos de una mujer que encontró a su hija asustada en la oscuridad y eligió quedarse. Cada hilo que hilamos desde entonces lleva esa misma elección: quedarse. Los aplausos que siguieron sonaron como el eco de todas las generaciones anteriores. Esa noche, cuando los invitados se fueron, bajó sola a la cabaña de la colina, preservada como hogar y santuario. La luz de la luna lo pintaba todo de plata. Se sentó junto a la misma ventana que miró Sara, la misma manta doblada en la silla, la misma taza astillada bajo vidrio, y susurró un gracias al silencio. El viento se agitó suave y, por un instante, creyó oler café y romero, el aroma del amor que se niega a irse. En el valle, las luces del molino titilaron como constelaciones, como si el cielo se inclinara para tocar la tierra. Aria sonrió, sintiendo generaciones a su espalda, invisibles pero cercanas, su fuerza vibrando en su pulso. Los telares abajo comenzaron de nuevo, firmes e interminables, susurrando la misma verdad en cada hilo tejido: que las promesas cumplidas se vuelven eternidad y que el amor, una vez elegido, nunca termina. Las décadas pasaron otra vez como páginas de un libro sin fin, y la fábrica Michey era ya monumento y movimiento, un lugar donde la gente iba no solo a trabajar sino a aprender el lenguaje de la resiliencia. El valle había cambiado, edificios de vidrio se alzaban más allá de los campos, pero el olor a algodón, lluvia y aceite seguía flotando como un himno antiguo. Aria, ahora con canas en las sienes pero igual de serena, vio a sus propios hijos tomar el timón. Su hijo Elías dirigía el ala creativa, uniendo tejido tradicional con narración digital y produciendo telas que brillaban levemente bajo la luz para revelar frases de consuelo: eres visto. Estás a salvo. Eres amado. Su hija Noor gestionaba el alcance global del Proyecto Promesa, expandiéndolo a países donde la tela era arte y supervivencia. Llevaban el legado familiar como un pulso bajo la piel, humilde pero irrompible. Cada año organizaban un festival llamado el Día de los Hilos, que atraía a miles de todo el mundo. Había música y comida, rincones de relatos donde los mayores compartían la historia del molino y una ceremonia de farolillos al anochecer. Cada farol llevaba una palabra elegida por alguien cuya vida había cambiado gracias a la fundación: fe, valor, perdonar, quedarse. Al soltarlos, flotaban juntos por el cielo nocturno, brillando como estrellas, como almas. En el centro del patio se alzaba la estatua de Sara Michey, fundida no en grandeza sino en sencillez, la mano extendida como si siempre estuviera levantando a alguien de la oscuridad. En la placa bajo ella estaban las palabras que le dijo a Clara: nunca tuviste que ganarte tu lugar aquí. Los visitantes solían tocar esa mano antes de irse, susurrando sus propias promesas. Dentro de la cabaña patrimonial, se había añadido un muro digital donde la gente podía grabar mensajes. Algunos hablaban de perdón, otros de sanación, otros simplemente decían gracias. Se volvió un archivo vivo de amor. Tarde una noche, mucho después de que las luces del festival se apagaran, Aria caminó sola por el patio en calma, con el corazón lleno. Se detuvo ante la estatua y sonrió. Lo mantuvimos vivo, susurró. Todo. Una brisa cálida respondió, peinándole el cabello como solía hacerlo su abuela cuando era niña. Se volvió hacia el molino,
sus ventanas brillando como faroles en la oscuridad, y pensó en la chica asustada del coche, en la madre que se negó a dejar de amarla y en todas las vidas nacidas de ese momento de quedarse. Entonces comprendió que promesas como la suya no se apagan, se multiplican, pasan de mano en mano, de generación en generación, hasta que el mundo entero puede sentir su calor. Al acercarse el alba, la primera luz tocó los campos de algodón, volviéndolos blanco plateado como los bordes de un nuevo comienzo. Aria cerró los ojos, inhaló el aroma de la mañana y supo, en lo más hondo, que la historia de su familia nunca terminaría, seguiría tejiéndose en cada acto de bondad, en cada mano tendida, en cada corazón lo bastante valiente como para elegir el amor otra vez. Otra primavera se desplegó sobre el valle, suave y dorada, de esas que llevan el olor a tierra y renovación por cada ventana abierta de la fábrica Michei. El tiempo se había extendido mucho más allá de la vida de Sara, y aún así su nombre seguía siendo una melodía constante en el corazón de quienes recorrían los pasillos. Aria había dejado el cargo con gracia, sus hijos al frente ahora, y el molino se había convertido en un faro de esperanza sostenible a través de los continentes. El hijo de Elías, Rouen, había convertido los pisos de tejido en centros de innovación donde jóvenes artistas de todo el mundo venían a aprender no solo el oficio sino también la ética detrás de él, compasión, paciencia y verdad en cada puntada. La hija de Noor, Hannah, se había vuelto narradora, capturando la historia del molino en documentales que se proyectaban en aulas, recordando a los estudiantes que la bondad podía ser más fuerte que cualquier imperio. La vieja cabaña de la colina se había convertido en museo y santuario, los visitantes dejaban cartas para Sara, cientos cada año, selladas en sobres marcados con «Gracias por quedarte». Dentro de la cabaña, la taza de café astillada seguía bajo su cúpula de vidrio, preservada como una reliquia sagrada, junto al dibujo enmarcado de las botitas del cuaderno de Clara, las mismas que había dibujado antes de que naciera su hijo. Esas botitas se habían convertido en símbolo de la fundación, impresas en dorado en cada etiqueta de producto, un recordatorio de que de los actos de amor más pequeños nacen legados enteros. Cada tarde, las luces del molino titilaban como estrellas esparcidas sobre la tierra, y quienes pasaban se detenían, sintiendo algo inefable pero profundo, la certeza de que allí el perdón había encontrado un hogar. En el bicentenario de la compañía se celebró una ceremonia bajo el gran roble donde la familia se reunió por primera vez generaciones atrás. Todo el valle cobró vida con color y canto, los niños corrieron por campos de algodón en flor, los mayores contaron otra vez la historia, la chica asustada, la madre inquebrantable, la trampa, la redención, y cada relato la hizo sonar menos como un cuento familiar y más como una leyenda de luz venciendo a la sombra. Rouen subió al escenario, con voz firme y el corazón pleno. Esta empresa, dijo, no la construyeron el beneficio ni el orgullo. La construyeron personas que se quedaron. Cada hilo aquí es una promesa que alguien se negó a romper. Sus palabras viajaron con el viento, tejiéndose entre los árboles, sobre la multitud, hasta la cabaña donde la luna tocaba el cristal de la ventana. Dentro, por un instante, pareció que las sombras se movían, un reflejo tenue, una mujer sonriendo, orgullosa, observando a su familia llevar su promesa más lejos de lo que jamás soñó. Y cuando repicaron las campanas de la iglesia del valle para cerrar la celebración, sonaron como risa, como el eco de un amor que nunca dejó de tejer. Con los años deslizándose, el mundo exterior cambió más rápido de lo que cualquiera imaginó, las máquinas se volvieron más inteligentes, las ciudades crecieron más alto, y sin embargo el valle donde se alzaba la fábrica Michei permaneció arraigado en su ritmo sereno de trabajo, viento y fe. El molino se había convertido en algo más que un negocio, era un santuario de memoria, un emblema global de empresa guiada por la compasión, enseñando a generaciones que la fuerza no proviene de la riqueza sino del valor de perdonar. La hija de Rouen, Elara, heredó ese mismo fuego suave que un día llevaron Sara, Clara y Aria. Estudió diseño y ética y, aunque viajó mucho, siempre regresaba a casa, al molino. A menudo se sentaba en el escritorio de su bisabuela en la cabaña museo, pasando los dedos por la madera vieja y susurrando en voz baja, «Gracias por no rendirte». La cabaña había quedado rodeada de jardines, lavanda, olivos y rosas blancas que la comunidad cuidaba en conjunto, cada planta marcada con el nombre de alguien a quien la fundación ayudó. Dentro del molino, la tecnología zumbaba,
tejiendo patrones que cambiaban de color bajo el sol, y aún así, en cada entrada colgaba la misma inscripción guía: nunca tuviste que ganarte tu lugar aquí. Los visitantes la leían y sentían que algo se aflojaba por dentro, como si la historia misma los perdonara. Al anochecer del bicentenario, el Ara reunió a todos bajo el roble, ahora descomunal, con raíces tan profundas como el legado. Habló sin grandilocuencia, con convicción serena. Venimos de una mujer que cumplió una promesa, dijo, su voz extendiéndose sobre los campos. Y cada acto de bondad desde entonces ha sido su respuesta. Los faroles volvieron a elevarse en la oscuridad, ascendiendo como almas, brillando con palabras escritas por manos nuevas: quedarse, creer, perdonar, empezar. La gente miró hasta que la última luz desapareció tras las colinas. Más tarde, el Ara se quedó sola junto a la estatua de Sara, la mano de bronce pulida por generaciones de caricias. Posó su palma sobre la de ella, sintiendo un calor imposible, un pulso vivo. En ese instante percibió la presencia de quienes vinieron antes, valientes, heridos, perdonados, de pie a su alrededor, invisibles. Una brisa suave recorrió los campos de algodón, susurrando entre las hojas, y ella sonrió entre lágrimas. Seguimos cumpliéndola, dijo en voz baja. Tu promesa, tu amor, tu historia, siguen aquí. La brisa elevó sus palabras hacia la noche estrellada, y en algún lugar, más allá del alcance del tiempo, una voz respondió, tierna y orgullosa: lo sé, hija mía. Y siempre será así. Pasaron los siglos y, aún así, la historia respiraba, llevada no solo en libros o archivos sino en el corazón de millones que habían oído sobre la fábrica Miche y la mujer cuya compasión sobrevivió a la muerte. El valle se convirtió en sitio patrimonial, un museo vivo que unía pasado y futuro, a donde la gente iba a tocar la tela tejida por generaciones de perdón. El Ara, ya anciana y de cabello plateado, recorría los terrenos cada amanecer con una sonrisa callada, pasos lentos pero firmes, los ojos brillantes de propósito. El mundo más allá se transformó en una esfera de vidrio y luz, ciudades flotando sobre océanos, personas unidas por hilos invisibles de datos, pero allí los telares seguían cantando, antiguos y nuevos, su ritmo acompasado con el latido de la tierra. A cada niño del valle se le enseñaba la historia, no como un cuento de hadas, sino como lección. Cuando el amor sea puesto a prueba, quédate. Cuando se rompa la confianza, reconstruye. Cuando el mundo se aparte, sé quién permanece. En el patio central se alzaba el árbol de las promesas, nacido de la bellota de aquel primer roble, sus ramas más altas que el techo del molino. En su tronco colgaban placas grabadas con nombres de generaciones: Sara, Clara, Amelia, Aria, Elías, Noor, Rouen, El Ara, y cientos más que se sumaron por fe, trabajo y redención. Cada placa llevaba una inscripción compartida, hilos inquebrantables. Bajo ese árbol, los bisnietos de El Ara se reunían a menudo, curiosos y de ojos brillantes. Le pedían que contara la historia de nuevo y ella siempre lo hacía, sin saltarse una palabra. Hablaba de la chica asustada en el coche, de la madre que se negó a marcharse, de las mentiras que se desmoronaron ante la verdad y de cómo una familia, antes dividida por los celos, se convirtió en fortaleza de amor. Cada vez que llegaba a la parte en que Sara encontró a Clara en aquel estacionamiento, su voz se suavizaba y temblaba lo justo para recordarles que los milagros no siempre llegan con luz, a menudo empiezan en la oscuridad. Cuando terminaba, los niños guardaban silencio un momento antes de que alguno susurrara: ¿de verdad se fue alguna vez, abuela? Y el Ara sonreía hacia los campos de algodón brillando al sol. No, decía. Sigue aquí, en cada promesa que cumplimos. Esa noche, mucho después de que los niños se durmieran, el Ara se quedaba junto a la ventana de la cabaña, la misma que había vigilado siglos, y veía el resplandor de las luces del molino extenderse por el valle como constelaciones. Los telares susurraban, constantes como la respiración, llevando una verdad a través de los hilos del tiempo: que el amor guardado nunca se pierde, y que las promesas hechas con fe pueden resonar para siempre. Cuando el alba bañó por milésima vez el valle, la fábrica Miche se alzó dorada, sus ventanas brillando con la luz de incontables mañanas. El Ara,
ya frágil pero sonriente, se sentó bajo el gran árbol de las promesas, envuelta en un chal tejido con la primera mezcla de algodón del molino, sus bordes bordados con palabras que decían el amor permanece. A su alrededor se reunieron las generaciones, sus hijos, nietos y los bisnietos que ahora dirigían la fundación que alcanzaba océanos. El aire estaba suave con canto de aves y el zumbido de los telares abajo, ese latido eterno de la familia. Los miró a todos, rostros encendidos de vida, bondad y la fortaleza de quienes vinieron antes. Lo han mantenido, susurró, voz suave pero clara. Cada promesa, cada acto de amor, lo han llevado más lejos de lo que soñé. Alzó la vista hacia la cabaña de la colina, sus paredes blancas brillando al sol. A través de su ventana imaginó la silueta tenue de una mujer de ojos amables y manos firmes, una presencia que nunca se fue. Gracias, murmuró, y una lágrima le cayó por la mejilla, no de pena, sino de gratitud. La brisa que respondió se sintió como un abrazo. Cuando sonaron las campanas del valle, marcando el primer turno del día, el ara cerró los ojos, el corazón sereno y pleno, y la familia inclinó la cabeza en silencio reverente. En lo profundo de los viejos muros del molino, los telares tejieron un último motivo, un tapiz de luz y sombra, de comienzos y finales unidos por la gracia. Años después, la leyenda diría que aquella mañana el cielo sobre el valle brilló más que nunca, como si los cielos mismos se inclinaran para acoger un alma en casa. Y aunque el ara se fue, su voz quedó en cada hilo, susurrando quedó a través de los siglos, el amor no se va, solo cambia de manos. El molino siguió funcionando, la familia siguió creciendo y la historia que empezó con una chica asustada y una promesa hecha en una sala de hospital perduró, no como historia, sino como latido. El valle resistió, por siempre iluminado por el zumbido dorado del perdón, llevando para siempre la promesa de que ningún hilo de amor, una vez tejido, se rompe de verdad.